ustedes, estamos aquí en el Instituto de Física de la UNAM y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Flores, investigador del instituto. Él es emérito del Instituto de Física y emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Flores, mucho gusto en tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, doctor Flores, sabemos que usted tiene toda la experiencia en lo relacionado a los temas de física. ¿Nos podría decir algo acerca de su trayectoria? ¿Cómo no? Eh, eh, yo soy el doctor número 6 de la UNAM, el doctor en física número 6 de la UNAM. Me doctoré en 1965 a los 24 años de edad y desde entonces he estado trabajando en investigación. Ingresé al Instituto de Física en 1961 y me he dedicado a diversos problemas de la física. Empezamos siendo físicos nucleares bajo la dirección del doctor Marcos Muschinsky. Después he trabajado en sistemas desordenados, en sismos, en vibraciones elásticas, en caos cuántico, en matrices aleatorias, en fin, en muchas ramas de la física teórica fundamentalmente, aunque en los últimos años, en los últimos 10 años, he trabajado junto con un grupo de físicos experimentales y hacemos teoría y experimento en vibraciones en barras. Quisiera decirles algo en donde se ve la importancia de tener el ojo clínico, digamos, de un físico. Y se refiere al temblor terrible del 1985. Ese terrible temblor, pues muchos de los muchachos que ahora verán este programa, pues no lo vivieron, no habían nacido, pero fue verdaderamente tenebroso para la Ciudad de México. Se cayeron cerca de 500 edificios ese día. Y bueno, una semana después yo estaba en una tienda y ahí había un periódico, que era el periódico El Universal, que estaba con la primera sección volteada al revés, y en la última página de la primera sección había un mapa de la Ciudad de México. Y en ese mapa estaban marcados con unos puntitos, me acuerdo que eran rojos, todos los edificios que se habían caído entre el jueves y el viernes de la semana anterior. Y cuando yo lo vi, dije, es que esto es una resonancia. Aquí ocurrió un fenómeno de resonancia porque los puntitos estaban agregados. Había zonas de la ciudad donde había muchos puntos y otros donde no había ninguno. Entonces, eso era lo que nosotros habíamos calculado todo el tiempo en las funciones de onda de átomos, de núcleos, de partículas elementales, en fin, o de tambores que están oscilando. Y entonces yo le dije al señor de la tienda, oiga, me regala esta página porque se la quiero enseñar a mis colegas. Y el lunes, eso era un sábado, y el lunes vine y se lo enseñé a Octavio Navarro y a Tomás Seligman, que eran investigadores de aquí del Instituto de Física, y les dije, ¿de qué le ven cara a esto? No, pues es una resonancia. Digo, entonces algo resonó. Y bueno, luego averiguamos con los sismólogos y los ingenieros que sí había algo muy especial en el subsuelo de la Ciudad de México, y era el lecho del lago de Tenochtitlan. Era sobre el cual estaban construidos los edificios que están en el centro de la Ciudad de México. Y resulta que ese lecho lo habían estudiado muy bien en el Instituto de Ingeniería y sabían los límites que tenía. Y, oh maravilla, todos, o desgracia más bien, todos los puntos rojos estaban encima del lago de Tenochtitlan. Entonces nos pusimos a estudiarlo utilizando las técnicas que habíamos desarrollado para analizar sistemas cuánticos. Ni siquiera eran un sistema tan grande como este. Los sistemas cuánticos son muy pequeñitos. Y pácatelas, obtuvimos los resultados numéricamente y comparamos lo que nosotros estábamos sacando con los puntitos, con las acumulaciones de los puntitos. Y vaya, le
le atinábamos, lo podíamos explicar cualitativamente. De hecho, mandamos el artículo a esa revista, ¿sí? Y esa revista es la revista Nature, que es la revista más famosa de ciencias naturales que hay en el mundo, es una revista inglesa, y ponen los artículos más importantes, los ponen en la portada, y eso se refiere a nuestro artículo. Entonces, pues tuvimos un éxito razonable. También tuvimos poca aceptación por parte de muchos ingenieros, porque creo que no se habían dado cuenta de que estaba este fenómeno fundamentalmente en el plano de la Tierra. Pero lo que yo quisiera hacerles notar es que algo que tenía que ver con el entendimiento de un sistema cuántico, de un sistema como un núcleo, fue de repente muy útil para tratar de entender cómo se movía la Tierra en un sismo intenso como el que ocurrió aquel día en las costas de Michoacán. Entonces, a mí me parece que el dedicarse a la ciencia le da a uno muchos regalos. Le hace que se divierta, por un lado, que se emocione cuando va a descubrir algo y que a lo mejor pueda ser muy útil para entender, como en el caso que les he contado, la estructura de la respuesta sísmica del Valle de México, cosa que es verdaderamente importante para todos los que aquí vivimos. También sabemos la relación que usted ha tenido con los museos de ciencia, lo que tiene que ver la física cuántica, que si bien lo toman para parte de los programas, como que es una física que no está muy cercana a nosotros, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto? A mí siempre me interesó la divulgación de la ciencia. Desde hace muchos años, con Luis Estrada empezamos a hacer una revista que se llamaba primero Física y luego le cambiamos el nombre porque no se debe divulgar la física, se debe divulgar toda la ciencia. Se llamó Naturaleza y vivió muchos años. Y desde entonces a mí me interesó mucho el hablar con los chicos, el escribir artículos para el público general. De hecho, en 1982 inicié en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, que está ahí junto a el que estaba, porque ya no está, junto a la montaña rusa, en el bosque de Chapultepec. Iniciamos una serie de conferencias de todos los domingos a las 12, que se llamó Domingos en la Ciencia, en donde invitábamos a un científico que le platicara al público asistente al museo, que eran muchos niños. Y eso es un conjunto pues no son conferencias, son juegos, exposiciones, concursos, en fin. Siguen, continúan en muchas ciudades del interior de la República, creo que en este momento tienen 27 sedes o algo así. Entonces, a mí siempre pues me interesó, yo dirigí ese programa durante 10 años, fui todos los domingos a oír las pláticas, algunas eran de biología, otras de sociología, había de matemáticas, había de lo que fuera, ¿no? Y entonces, pues yo era, digamos, un físico que también le gustaba hacer divulgación de la ciencia, que es otra de las funciones sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Cuando entró de rector el doctor José Sarucán, que fue a inicios de 1989, que tomó posesión, me pidió que le ayudara a crear un museo. Entonces yo al principio lo dudé, pero poco a poco me fui involucrando en él y bueno, acabé dirigiendo la construcción, el diseño, hasta la economía de Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, que ustedes pueden encontrar al sur de la ciudad universitaria. Universum tuvo éxito, tuvo mucho éxito. Se inauguró el 12 de diciembre de 1992. En algún momento yo lo dirigí terminé la dirección en 1997
Y lo que sí recuerdo es el número de visitantes que hubo el año anterior, porque yo no terminé el 97. Fueron más de 1 millón. Y eso es un número muy, muy grande. Para darles una idea, en aquel momento, no sé en este instante, pero en aquel momento el museo más grande de México y más importante, que es el Museo Nacional de Antropología e Historia, recibía 1.2 millones. O sea, casi teníamos el mismo número de visitantes que el más importante museo probablemente de Latinoamérica. Entonces, el museo pues nos enseñó muchas cosas, no era solo de física, también había cosas de biología, de sociología, había una sala dedicada a la gran Ciudad de México, astronomía, en fin, se cubría todas las ciencias. Y pues como venía tanta gente, curiosamente hubo un superávit. Pudimos tener el suficiente dinero no solo para hacer nuevas salas, nuevas exposiciones, sino también para hacer otro museo. E hicimos el Museo de la Luz. Ese museo estaba en un templo, el extemplo de San Pedro y San Pablo, en el mero centro histórico de la Ciudad de México, contraesquina, de hecho, a lo que era la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso. Y ese museo lo hicimos con el dinero que sacábamos de la taquilla del Universo. Yo dirigí la construcción, juntamos un grupo de científicos que tenían diversas especialidades en campos de la luz y desde luego pues utilizamos todo el conocimiento de los técnicos de Universum, que eran en museografía, en fotografía, en fin, en todas las cosas que se requieren tener para hacer una exposición, y sobre todo una exposición interactiva, en donde la gente pues mueve las manos, le da vueltas a manivelas, aprieta botones, se ve ella misma en cámaras de televisión, en fin. Y un poco después de haberse inaugurado el Museo de la Luz, hicimos otro museo permanente, y este fue en el Museo de Geología. El Museo de Geología está en la Alameda de Santa María, y es un edificio muy interesante que se inauguró en 1906, es en la época del Porfiriato, y es interesante porque fue el primer edificio de la Ciudad de México hecho explícitamente para ser museo. Todos los demás o habían sido templos o antiguos palacios, pero este fue el primer edificio hecho a propósito para ser un sitio donde había exposiciones. Y bueno, y sigue siendo, es uno de los centros culturales más importantes de toda la colonia de Santa María. Y en algún momento el director del Instituto de Geología, que es el jefe del Museo de Geología, quería cobrar la entrada. Y entonces le dijeron, bueno, pero es que este es un sitio que ha estado ahí y ha sido gratuito todo el tiempo. Si no lo modifican, si no lo hacen más moderno, pues está muy difícil de repente justificar cobrar 10 pesos o 15 o lo que sea. Entonces me vino a ver el director del Instituto de Geología, que era Dante Morán, me dijo, oye, ayúdanos a reformular el museo, a modernizarlo, a hacerlo más interactivo, más atractivo. Entonces fuimos con la gente de Universum, los expertos en museografía, y visitamos el museo. Y bueno, es fantástico. Tiene unas cosas, unas colecciones de piedras, unas vitrinas bellísimas. Es intocable. Eso no se podía tocar porque es una obra de arte, yo les dije, no se puede hacer nada. Y le digo, bueno, ¿no hay algún otro lado? Entonces me dijeron, sí, en el sótano no hay nada, más que una serie de piedras que no se van a clasificar nunca, así que vamos. Y bajé con ellos. Y entonces le dije, aquí sí podemos hacer uno, porque parece que estamos en el fondo de una mina, como si estuviéramos entrando a la Tierra. Entonces podemos hacer una nueva sala que se llamaría el Sistema Planeta Tierra, ahí,
en el sótano, que donde no había nada, hicimos un museo interactivo, creo, muy bonito para explicar la geofísica, la ciencia de la Tierra. Entonces, pues, yo hice esos tres museos. Yo estoy muy contento de haberlo hecho. Fue una obra interesante. Creo que era indispensable en México y ha resultado útil, yo creo, para la enseñanza y yo los invito a que vayan a visitarlos.